¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada sin saber qué camino tomar? Tal vez hoy enfrentas decisiones difíciles, pérdidas, que no sabes cómo superar, o simplemente buscas claridad en medio de tanta confusión. El mundo te ofrece miles de consejos, pero nada parece llenar ese vacío profundo que hay en tu corazón. Hoy, quiero hablarte de un tesoro que Dios tiene reservado para ti, su sabiduría divina. No es teoría complicada, ni filosofía lejana. Es la guía práctica y transformadora que necesitas para cada área de tu vida. La Biblia nos revela que esta sabiduría viene directamente de Dios. Y lo más hermoso es que está disponible para ti ahora mismo, sin importar tu edad, tu pasado o tus errores. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y comentar tu experiencia con este tema. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la palabra. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Nos dice algo poderoso: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Ves eso? Dios no te juzga por pedir. Él da generosamente a quien se acerca con humildad. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: Dios ilumina mi camino. Que esta declaración sea el primer paso hacia una vida guiada por su luz divina. Comencemos. Número 1. El temor de Jehová. Es el principio de toda sabiduría. No nace del orgullo intelectual ni del exceso de información, sino de un corazón que se inclina con reverencia delante de Dios. El proverbio lo declara con claridad. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios, capítulo 9, versículo 10. No habla de un miedo paralizante, sino de una reverencia profunda que reconoce quién es Dios y quiénes somos nosotros ante su grandeza. Temor reverencial es mirar al Creador y decir con humildad: tú eres Dios y yo te necesito. Es aceptar que la sabiduría no se fabrica con esfuerzo humano, sino que se recibe cuando reconocemos nuestra dependencia total de Él. El mundo confunde conocimiento con sabiduría. Hay quienes acumulan datos, títulos y teorías, pero sin Dios, su entendimiento es arena que se deshace al primer viento. La sabiduría verdadera, en cambio, tiene cimientos eternos cuando edificas tu vida sobre la reverencia. A Dios construyes sobre roca firme, como enseñó Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 25. La casa puede enfrentarse a tormentas, pero no se derrumba, porque sus fundamentos son divinos. Déjame decirte algo: la humildad es la puerta que abre el paso a esa sabiduría, mientras el orgulloso cree que ya lo sabe todo. El sabio reconoce su necesidad. Por eso Dios se agrada de los corazones que se humillan y piden guía. Tal vez tú has sentido que tus decisiones te han llevado por caminos difíciles y te preguntas si todavía puedes volver a empezar. Claro que sí, porque el inicio de toda restauración espiritual es esa confesión sencilla: Señor, no puedo solo, enséñame tú conocer a Dios. No es saber sobre Él, sino experimentarlo en tu caminar diario. No basta con leer sobre su amor. Hay que permitir que ese amor te transforme. No es suficiente admirar su justicia. Hay que dejar que esa justicia moldee tus actos. Cuando conoces su carácter, comienzas a pensar como Él, a actuar con su ternura, a discernir con su mirada. Esa es la sabiduría que no envejece, que no cambia con las modas, que ilumina el alma. En medio del caos, piensa en el mundo actual, lleno de voces, teorías y opiniones. Cada una promete una forma de entender la vida, pero todas cambian con el tiempo. La sabiduría de Dios, en cambio, permanece igual desde el principio. No se contradice, no envejece, no necesita actualización. Es roca firme. Por eso el salmista decía: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Cuando el temor de Jehová guía tus pasos, aunque la niebla sea densa, su luz revela el sendero seguro. Ahora observa el contraste. El libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Lo resume de manera poderosa. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El necio se burla,
porque confía en su razón, porque no acepta corrección. Pero el sabio, aunque haya caído 1000 veces, busca aprender ese deseo de aprender de Dios. Es la señal de un corazón vivo, dispuesto, humilde. Y aquí está la belleza. El temor de Dios no te aleja de Él, te acerca. Cuando comprendes su santidad, no huyes. Te arrodillas con asombro cuando entiendes su poder. No tiembla tu alma de terror, sino de respeto. Agradecido. Es como mirar el mar inmenso y sentirte pequeño, pero al mismo tiempo protegido por su grandeza. Ese temor santo te lleva a amar más, a servir mejor, a vivir con propósito. Muchos creen que temer a Dios es vivir bajo culpa, pero en realidad es vivir en conciencia. Es reconocer su autoridad en cada decisión. Es preguntarte antes de actuar, ¿esto honra al Señor? Esa pregunta tan sencilla es el filtro que separa la sabiduría divina del impulso humano. Amados hermanos, detengámonos un momento aquí para reflexionar profundamente sobre este fundamento. El temor de Dios no es una emoción de espanto, sino la brújula que orienta el alma hacia el norte verdadero. Imagina un barco en medio de la tormenta, sin el temor de Dios. Somos capitanes ebrios de nuestro propio ego, tratando de navegar con mapas dibujados por nosotros mismos. Pero cuando el temor santo entra en el corazón, es como si el dueño del océano subiera a la barca. No promete que las olas cesarán de inmediato, pero promete que la barca no se hundirá, porque el capitán verdadero ha tomado el timón. Este temor nos libera de la tiranía de tener que saberlo todo y nos regala la paz de confiar en aquel que lo sabe todo. Es el descanso de la criatura que finalmente reconoce a su Creador y deja de luchar contra la corriente de su voluntad. Y cuando la haces con sinceridad, el Espíritu Santo susurra dentro de ti la respuesta correcta. Puede que sientas que la vida te ha dejado en ruinas por tus errores pasados, pero no olvides que la sabiduría de Dios reconstruye lo que la necedad destruyó. Él no desecha a los que se humillan. Si hoy te acercas con reverencia, Él tomará tus fragmentos y los usará para levantar algo más fuerte. Así trabaja la sabiduría divina, donde el hombre ve ruina, Dios ve fundamento. Haz ahora una pausa, respira y repite en tu corazón: Señor, reconozco tu grandeza y mi necesidad. Enséñame a temerte con amor y a obedecerte con gozo. Ese sencillo acto de reverencia ya es el primer paso hacia la transformación, porque cuando el alma se rinde ante el Creador, el cielo abre sus puertas y derrama entendimiento. Y recuerda esto: la sabiduría que nace del temor de Dios no solo cambia tu mente, cambia tu destino. Te enseña a hablar con mansedumbre, a decidir con discernimiento, a amar con paciencia. Te convierte en testimonio vivo de que el conocimiento sin Dios es vacío, pero la humildad ante Él es plenitud. Número 2. Dios da generosamente la verdadera sabiduría. No nace del esfuerzo humano ni del mérito personal, sino del corazón generoso de Dios. Cuando la Escritura dice en Proverbios, capítulo 2, versículo 6, Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia está revelando un misterio. La sabiduría no se conquista, se recibe. No se trata de acumular experiencias o de estudiar sin descanso, sino de acercarse con humildad al dador mismo de la sabiduría. Dios es la fuente inagotable de toda verdad. No guarda su sabiduría como un tesoro inaccesible, sino que la derrama sobre quienes se lo piden con corazón sincero. Él no mide tu capacidad, tu pasado ni tu perfección. Solo busca una actitud, dependencia. El que reconoce su necesidad, el que se arrodilla y dice: Señor, enséñame, se convierte en terreno fértil, donde Dios deposita sus secretos. Quizá tú te has sentido cansado de buscar respuestas, tratando de entender la vida desde tu lógica. Pero hoy el Señor te dice: deja de esforzarte por generarla, recíbela de mí. Imagina un manantial de agua cristalina en medio del desierto. No puedes fabricarlo, no puedes comprarlo. Solo puedes acercarte a beber. Así es la sabiduría divina. Brota sin cesar del corazón de Dios, refrescando al alma sedienta que se atreve a venir.
Y cuanto más bebes, más claridad, más discernimiento y más paz encuentras. La sed de sabiduría no se sacia con argumentos humanos, sino con la presencia viva del Espíritu Santo que ilumina la mente y purifica el corazón. El mundo presume de tener sabiduría, la vende en libros, la empaqueta en teorías, la convierte en privilegio de unos pocos, pero esa sabiduría cambia con las modas, envejece. Se contradice, la sabiduría de Dios, en cambio, es eterna. No depende del tiempo, ni de la cultura, ni del intelecto. Es pura, constante y disponible. Para todos el mundo dice, esfuérzate por ser sabio. Dios dice, pídemela y te la daré. El mundo dice, demuestra tu conocimiento. Dios dice, humíllate y confía cuando Dios da sabiduría. No solo ilumina tu mente, transforma su sabiduría. Tiene el poder de sanar heridas, corregir rumbos, restaurar relaciones y guiar tus decisiones. Es un don que te enseña a discernir entre el bien y el mal, entre lo urgente y lo importante, entre lo que parece correcto y lo que realmente agrada al Señor. Porque el fruto de la sabiduría divina no es la arrogancia del saber, sino la pureza del corazón. Cada palabra que sale de la boca de Dios trae conocimiento. Si quieres sabiduría, sumérgete en su palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo, es el canal por donde fluye la mente del Creador. Cuando meditas en sus versículos, es como si bebieras directamente de la fuente de su boca. Viene el conocimiento y la inteligencia, dice el proverbio, y esa boca sigue hablando hoy. Pero para escucharla, necesitas silencio, atención y deseo. Muchos oran pidiendo sabiduría y luego corren sin detenerse a oír la respuesta. La sabiduría de Dios se recibe en quietud. Por eso cada día tómate un momento para orar, leer y guardar silencio. Ante Él pídele, Señor, dame tu sabiduría. Luego abre su palabra y deja que te hable, finalmente. Guarda un minuto de silencio consciente de su presencia. En ese espacio el Espíritu empieza a ordenar tus pensamientos, a darte discernimiento, a mostrarte caminos que antes no veías. Y déjame recordarte algo hermoso. La sabiduría que Dios da nunca se agota. Puedes acudir 1000 veces y 1000 veces. Encontrarás frescura. Él no se cansa de enseñar a quienes desean aprender su luz. No se apaga, como dice el Salmo 84. Versículo 11. Porque sol escudo es Jehová. Gracia y gloria dará el Señor. Él es el sol que ilumina. Y tú no generas tu propia luz, solo la reflejas cuando te acercas a Él. Tal vez sientes que has fallado tanto que ya no mereces entender los caminos de Dios. Pero su sabiduría es gracia, no premio. No se da al perfecto, sino al que confía. Hijos e hijas, consideremos la inmensidad de esta promesa. No estamos ante un juez severo que examina nuestras credenciales académicas para ver si somos aptos para entender. Estamos ante un Padre que desea que sus hijos no tropiecen. La generosidad de Dios es un río que no se detiene ante nuestras represas de duda. Muchas veces no tenemos porque no pedimos o pedimos mal para gastar en nuestros deleites, pero cuando pedimos sabiduría para vivir conforme a su corazón, el cielo se vuelca a nuestro favor. No hay escasez en el reino de los cielos, no hay racionamiento de luz para tu vida. La única condición es venir con las manos vacías de orgullo y abiertas para recibir su instrucción. No se gana por méritos, se recibe por fe, y esa verdad te libera. Ya no necesitas demostrar nada, solo rendirte, porque mientras el mundo busca sabiduría para exaltarse, tú la recibes para servir, para amar, para parecerte más a Cristo. Pide y recibirás, pero pide con fe, creyendo que Él responde. Si hoy clamas con sinceridad, Dios comenzará a revelarte cosas que antes te parecían imposibles de comprender, que mostrará el propósito detrás de tus pruebas, el sentido en medio de tus pérdidas, el valor de cada pequeño paso de obediencia. Esa sabiduría te hará ver la vida desde el cielo, no desde el miedo. Así que si te has sentido confundido o agotado por tus propias decisiones, no te castigues más. Vuelve a la fuente. Dios no te reprocha por haber buscado en lugares equivocados.
te espera con los brazos abiertos para enseñarte otra vez. Él no quiere que vivas preocupado por ser lo suficientemente sabio, sino que aprendas a confiar en su provisión constante. Número 3. La llave sencilla pide y se te dará cuando sientes que la cabeza te da vueltas y el corazón late con ansiedad. Porque no sabes qué decisión tomar, este es el camino más sencillo y poderoso. Pedir la Escritura lo declara con ternura y autoridad. En Santiago capítulo 1, versículo 5. Si te falta sabiduría, pídela a Dios que da abundantemente y sin reproche. Esto significa que el Padre no te mira con cara de juicio diciendo, ya deberías saberlo, sino que abre su mano y te entrega lo que tu alma necesita. Pedir es un acto de humildad que desarma el orgullo y abre la puerta de la gracia. Es decirle a Dios, sin máscaras, no lo sé todo, te necesito. Y Él, que es Padre generoso, se deleita en guiarte. Déjame acompañarte del miedo a la serenidad. Piensa en un niño que extiende sus manos pidiendo pan. Jesús lo explicó en Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11. Si un hijo pide pan al Padre, no le da una piedra. Si tú, siendo humano y limitado, sabes dar cosas buenas, cuanto más tu Padre Celestial. Así es con la sabiduría. No estás mendigando algo escaso. Estás recibiendo un don que brota del corazón inagotable de Dios. Y cuando pides no estás mostrando debilidad. Estás practicando la dependencia que te hace fuerte. Pedir con humildad no es una vez. Y ya es como respirar, persistir. No significa desesperarte. Significa permanecer conectado. Hay días en que haces la misma oración y parece que nada cambia. No te desanimes. Recuerda esta imagen. La semilla no rompe la tierra. El primer día Dios trabaja en raíces profundas, antes de mostrar el tallo, tu corazón. También necesita espacio y tiempo para que la sabiduría eche raíces. Confía en el ritmo del Creador. Él no llega tarde. Ahora seamos prácticos. Cuando enfrentes una decisión grande, establece una pausa sagrada de oración entre un día y 3 días. No es evasión, es honor a Dios. Durante esa pausa, apaga voces innecesarias, reduce el ruido, evita respuestas impulsivas en ese margen. El espíritu ordena lo confuso. Te propongo un ejercicio breve que puedes repetir a diario, un pequeño recorrido de la confusión a la claridad. Primero nombra el dilema, escríbelo con sus opciones para que el corazón no se ahogue en lo abstracto. Luego reconoce tus límites. Dilo en voz baja, no lo sé, todo. Dios. Sí. Después pregunta, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué decisión te honra? Continúa con 2 minutos de silencio real. No llenes el espacio. Escucha y anota las impresiones, las palabras, los versículos que surjan. Finalmente actúa en fe. Elige la opción que trae paz mansa, no euforia ansiosa. Y confía el resultado a Dios cuando caminas. Así no decides movido por el miedo, sino por la luz. Quiero hablarle a tu culpa y a tu sensación de insuficiencia. Tal vez piensas, he pedido tantas veces y sigo igual. Tal vez, Dios ya se cansó de mí. El Señor no te reprocha, no te entrega un sermón hiriente, te ofrece consejo tierno. Si hoy te sientes pequeño, esa es la clave. No, el obstáculo en lo pequeño de tu confesión. Dios deposita su grandeza. Pide otra vez, y si dudas, vuelve a pedir. Perseverar no ofende al cielo. Revela que has elegido la dependencia correcta. La sabiduría que desciende de lo alto. No solo ilumina la mente, purifica el corazón. Te enseña a discernir entre lo urgente y lo importante. Hermanos, la insistencia en la oración no es para convencer a Dios, sino para preparar nuestro corazón. A veces, Dios demora la respuesta, no porque sea sordo a nuestro clamor, sino porque en la espera nuestra alma se purifica de la impaciencia y aprendemos a valorar la respuesta. Cuando llega a pedir, es reconocer que no somos los dueños del universo, es abdicar del trono de nuestro pequeño reino para dejar que el Rey de Reyes gobierne cada detalle. La sabiduría no es un objeto que se guarda en el bolsillo, es una relación viva, que se nutre en el diálogo constante del pedir y el recibir, del escuchar y el obedecer. No temas
ser un mendigo de la gracia divina, pues los pobres en espíritu son los dueños del reino. Entre lo que suena bien y lo que agrada al Señor es una brújula divina sin ella. Navegas a ciegas con ella. El rumbo se alinea con Cristo. Notarás frutos concretos, más serenidad, al hablar más mansedumbre, al responder más prudencia, al invertir, al cuidar tu salud, al restaurar relaciones. Porque pedir sabiduría es invitar a Cristo a habitar tus decisiones cotidianas. Hay momentos en los que querrás correr a consultar 1000 opiniones. Dios puede usar buenos consejos. Claro que sí, pero empieza por la fuente. Después de orar, siéntate con la palabra. Deja que un pasaje te lea por dentro. Repite en voz baja. Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Permite que esa promesa te atraviese hasta calmar el pulso. La promesa es puerta abierta, no muro. Pide, busca, llama, si el miedo te susurra, y si me equivoco, responde con humildad. Si me equivoco, Dios me corrige y me restaura la sabiduría. No te promete nunca fallar, te promete aprender más rápido, reparar con más prontitud y amar con más profundidad, y te recuerdo algo esencial. El Padre no te ama por decidir. Perfecto. Te ama en Cristo. Y desde ese amor, te enseña a decidir mejor. Número 4. Felicidad verdadera, hallar y obtener. Hay una dicha que el mundo no entiende. La felicidad del sabio. No es una sonrisa superficial, ni un éxito temporal. Es un gozo profundo que nace del alma, en paz con Dios. El libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 13. Lo dice así: Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el que obtiene inteligencia. Esa palabra, bienaventurado, significa doblemente feliz, completamente satisfecho. No porque todo le salga bien, sino porque ha encontrado el tesoro que da sentido a todo lo demás. La sabiduría de Dios no te libra de las pruebas, pero te da estabilidad en medio de ellas, no evita la tormenta, pero te da el ancla que impide que naufragues. Quizá hoy sientas un vacío. Has perdido personas, oportunidades o fuerza y piensas que la felicidad ya no es posible. Pero déjame decirte algo. Cuando la sabiduría de Dios entra en el corazón, incluso en medio de la pérdida, hay una paz. Es como si el alma descansara en una roca firme mientras las olas golpean. Porque la sabiduría no es una idea, es la presencia de Dios, guiando tus pensamientos y sanando tus heridas cuando lo de afuera se desmorona. Lo de adentro se mantiene en pie, porque el Señor se convierte en tu estabilidad. El placer pasajero puede darte momentos de alivio, pero la satisfacción que viene de vivir bajo la luz de Dios es permanente. El placer busca emoción, la sabiduría produce gratitud. El placer se agota, la sabiduría se renueva cuando el Espíritu Santo te enseña a vivir conforme a los principios del cielo. Ya no necesitas tantas cosas para sentirte bien. Empiezas a valorar lo simple, la salud, la paz, el pan diario. Una conversación sincera. Ese cambio de enfoque es una señal de que estás encontrando la verdadera bienaventuranza. Y no solo cambia tu interior, una vida sabia se vuelve bendición para los demás sin proponértelo. Empiezas a inspirar calma en medio del caos, esperanza donde había queja, luz donde había confusión. Jesús dijo que nadie enciende una lámpara para esconderla, sino para ponerla en alto y alumbrar a todos los que están en casa. Eso ocurre contigo cuando permites que la sabiduría de Dios gobierne tus pasos, sin predicar mucho tu paz. Habla tu serenidad, enseña tu fe, contagia. Eres como esa lámpara que ilumina el entorno, sin agotarse, porque la fuente de su fuego no es humana, sino divina. Cuando enfrentas pruebas, la sabiduría se convierte en tu consuelo. Te ayuda a ver más allá del dolor inmediato, a entender que cada pérdida puede transformarse en propósito. A veces Dios permite que se cierren puertas para evitarte caminos que no te convienen, y aunque al principio duela, con el tiempo, descubres que fue protección, no castigo. Esa comprensión es un regalo de la sabiduría.
Mirar la vida con los ojos del cielo cuando otros solo ven fracaso. Tú ves formación cuando otros solo sienten soledad. Tú percibes la compañía de Cristo en cada paso. Piensa en esto. La sabiduría es como un tesoro escondido en un campo del que habla Jesús. En Mateo, capítulo 13, versículo 44. Observad cómo la búsqueda de la felicidad humana es a menudo una carrera hacia el vacío. Corremos tras el viento, acumulando cosas que se oxidan y aplausos que se desvanecen. Pero la bienaventuranza bíblica es un estado del ser, no del tener. Es la quietud de saber que nuestra vida está escondida en Cristo. La sabiduría nos regala lentes nuevos para ver la realidad. Ya no llamamos ganancia a lo que nos aleja de Dios, ni llamamos pérdida a lo que nos acerca a Él. Esta inversión de valores es la locura de la cruz, que es más sabia que la sabiduría de los hombres. Encontrar la sabiduría es encontrar el secreto de contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación. Quien lo encuentra vende todo lo que tiene y compra el campo con gozo, porque sabe que ha hallado algo que vale más que todo lo demás. Así es cuando descubres la sabiduría de Dios. Puedes perder lo material, pero te quedas con lo eterno. Puedes soltar lo que no entiendes, porque sabes que lo que Dios te enseña tiene valor incalculable. Esa convicción genera una alegría que no depende del resultado, sino de la comunión con Él. Recuerda también que la sabiduría actúa como ancla del alma, como lo menciona Hebreos capítulo 6, versículo 19. En medio de las tormentas emocionales, cuando el miedo o la tristeza quieren arrastrarte, la sabiduría te mantiene firme no porque ignores el dolor, sino porque sabes a quién pertenece tu vida. Y cuando sabes eso, el alma ya no flota sin rumbo, se aferra a la promesa. Esa estabilidad es una de las formas más puras de felicidad. Permíteme animarte a hacer algo concreto. Toma un papel y escribe 3 momentos en los que Dios te haya guiado. Aunque en su momento no lo entendieras, tal vez evitó un error. Te dio paz cuando no había razón, o te habló a través de alguien. Escribe esos recuerdos, léelos despacio y dale gracias. Ese ejercicio al que podemos llamar memorial de sabiduría. Te recordará que el mismo Dios que te guió antes sigue contigo. Hoy luego. Comparte uno de esos testimonios con alguien que lo necesite. No imaginas cuánto consuelo puede traer tu historia a otro corazón. Si hoy la soledad te pesa, no olvides esto. La sabiduría de Dios te da compañía porque te une al Dios que nunca abandona. Te da propósito porque te muestra que aún tienes misión, incluso en medio del dolor. Y te da alegría porque te enseña a disfrutar lo eterno en lo cotidiano. Número 5. Más preciosa que el oro. Hay una verdad que el mundo... Olvida una y otra vez la sabiduría de Dios. Vale más que todo el oro de la tierra. En Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Está escrito: ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y en Proverbios, capítulo 16, versículo 16, la palabra lo reafirma. Mejor es adquirir sabiduría que oro, y adquirir inteligencia vale más que la plata. No se trata de despreciar lo material, sino de colocar las prioridades en el orden correcto. Porque el oro puede comprar cosas, pero solo la sabiduría de Dios puede darle sentido a la vida. Vivimos en una cultura que mide el valor de una persona por lo que tiene. No por lo que es las redes, los logros y los bienes se han vuelto ídolos modernos. Sin embargo, el alma no se sacia con números en una cuenta bancaria. Puedes tener abundancia externa y vacío interno. La sabiduría te libera de esa esclavitud, te enseña a disfrutar lo que tienes sin depender de ello. Te da paz cuando el dinero falta y gratitud. Cuando abunda, el sabio no vive para acumular, vive para obedecer, y en esa obediencia encuentra una riqueza. Dios no está en contra del esfuerzo ni de las bendiciones materiales. Él mismo promete prosperar la obra de tus manos, pero te recuerda algo esencial. Las riquezas son medios, no fines. Si tu corazón se aferra más al dinero que a la sabiduría,
Pronto descubrirás que has cambiado el tesoro eterno por uno perecedero. Por eso, el Señor te invita hoy a invertir en lo que nadie puede quitarte su sabiduría, porque el conocimiento divino no se devalúa con las crisis ni se pierde. Con el paso del tiempo, es capital celestial que da frutos en la tierra y en la eternidad. Adquirir sabiduría no es un evento aislado, es una inversión continua. No se trata de un título que se obtiene y se cuelga en la pared, sino de un proceso diario que transforma tu mente, tus decisiones y tu corazón. Cada lectura de la palabra, cada oración sincera, cada conversación piadosa es un depósito en esa cuenta invisible, donde el interés nunca cesa. Cada día que eliges perdonar, en lugar de guardar rencor. Cada vez que decides esperar, en lugar de precipitarte, estás acumulando sabiduría. Y déjame decirte algo más, la sabiduría protege. Es como una lámpara que te muestra los peligros antes de caer en ellos. Te aleja de decisiones que parecen rentables, pero esconden trampas. Te previene de deudas innecesarias, de asociaciones dañinas, de relaciones sin propósito. Meditemos en el valor incalculable de lo eterno. Imagina que te ofrecen todo el oro del mundo a cambio de tu paz con Dios, o a cambio de la capacidad de discernir el bien del mal. Qué locura sería aceptar tal trato. El oro pesa y se queda aquí. La sabiduría eleva y trasciende hasta la eternidad. El necio construye graneros grandes para bienes que se pudren. El sabio construye un carácter aprobado por Dios. La verdadera prosperidad no se mide por lo que tienes en la mano, sino por quién eres en el corazón. Cuando la sabiduría gobierna la escasez, se administra con dignidad, y la abundancia se administra con generosidad. Ese es el milagro de valorar lo que el cielo valora. El sabio no evita los errores por miedo, sino por discernimiento. Su mente está guiada por la luz de Dios, no por la prisa ni la apariencia. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha dado una inquietud? Una voz suave que dice, espera, y después entendiste que esa espera te salvó de un daño. Eso es sabiduría, actuando a tu favor. Piensa en esta imagen, una balanza antigua en un lado, montones de oro reluciente. En el otro, la palabra de Dios. El brillo del metal atrae la mirada, pero el peso de la verdad inclina la balanza hacia el lado de la sabiduría, porque solo ella puede sostenerte cuando todo lo demás falla. El oro puede comprar un lecho, pero no descanso. Puede pagar un médico, pero no salud. Puede adquirir compañía, pero no amor genuino. En cambio, la sabiduría de Dios te da orden, discernimiento, propósito y paz interior. Jesús comparó el reino de Dios con una perla de gran precio. En Mateo capítulo 13, versículos 45 al 46, dijo que un mercader, al encontrar esa perla, vendió todo lo que tenía para comprarla. Ese mercader no actuó por pérdida, sino por entendimiento, reconoció el valor incomparable de lo eterno sobre lo temporal. Así también, tú cuando priorizas la sabiduría divina por encima de lo material, no pierdes ganas. Porque lo que Dios te enseña hoy puede protegerte mañana de un dolor innecesario. Te propongo algo sencillo, pero poderoso. Haz tu propia auditoría espiritual. Observa cuántas horas dedicas cada semana a ganar dinero y cuántas a ganar sabiduría. Compara cuántas conversaciones giran en torno al trabajo y cuántas giran en torno a lo que Dios te está enseñando. No para sentir culpa, sino para ajustar tu balanza interna, porque la mente se llena de aquello a lo que le das tiempo y el corazón sigue lo que la mente admira. Si quieres empezar a equilibrar esa balanza, aplica una pequeña regla diaria que puede cambiar tu vida. 15 minutos para leer la palabra de Dios con calma. 15 minutos para orar con intención pidiendo discernimiento para tu día. Y 15 minutos al final del día para hacer examen del alma. ¿Dónde vi a Dios hoy que aprendí? ¿Qué necesito ajustar mañana? 35 minutos al día pueden reordenar toda una existencia, porque cuando la sabiduría se vuelve prioridad, todo lo demás se alinea en su lugar. Número 6.
Cristo nuestra sabiduría. Si todo lo que has escuchado hasta ahora te ha movido el corazón, déjame llevarte al centro donde todo se ordena. Jesús, no estás buscando un conjunto de técnicas, estás buscando a una persona. La Escritura dice en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30, que Cristo nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Escucha bien, no solo te enseña sabiduría, Él es la sabiduría. Todo lo que tu alma anhela para vivir, decidir amar y perseverar se encuentra en su vida, en su cruz y en su resurrección. Por eso cuando le pides a Dios sabiduría, en realidad estás pidiendo ser guiado por Jesús mismo, que es el camino, la verdad y la vida. Contempla su rostro en los evangelios. Míralo enseñando en el monte como en Mateo capítulo 5 al 7. La gente quedaba maravillada porque hablaba con autoridad, no como los maestros de su tiempo. Esa autoridad no era estridencia, era pureza. Era el cielo pronunciando la voluntad del Padre en palabras humanas. Cuando prestas atención a Jesús, tus criterios se alinean, tus afectos se ordenan, tus prioridades se purifican. Percibes que la sabiduría no es una fórmula moralista que te obliga a cumplir para sentirte digno. Es una comunión que te transforma desde adentro, hasta que empiezas a pensar y sentir como Él. Cristo es tu justificación en Él. Eres declarado justo. Esto significa que tu valor no depende de cuán sabio logres ser, sino de estar unido a Jesús. Mientras aprendes, mientras creces, mientras corriges rumbos, ya eres amado y aceptado. Esa seguridad te libra de la ansiedad de tener que acertar siempre para no ser rechazado. Puedes aprender sin miedo, porque la cruz ya habló por ti, y desde esa base firme te atreves a desarrollar sabiduría práctica. No para ganar amor, sino porque estás amado. Cristo es tu santificación día a día. El Espíritu te conforma a su carácter. Aquí, la sabiduría se vuelve muy concreta. Perdonar cuando te ofenden, decir la verdad con mansedumbre, escoger la pureza. Cuando nadie mira, servir, sin esperar aplausos. Ser sabio es parecerte a Jesús. En lo real de tu lunes y tu jueves, en tu conversación familiar y en tu trato con el dinero, en tu descanso y en tu trabajo. La sabiduría no es frialdad calculadora, es amor ordenado por la verdad. Cristo es tu redención. Él no solo borra tu culpa, restaura. Lo que el pecado quebró te devuelve la capacidad de elegir bien, de crear belleza, de construir paz. Cuando el pasado te susurra, ya dañaste demasiado, la sabiduría encarnada te responde. Contemplemos el misterio glorioso de Cristo. La sabiduría encarnada no es un concepto abstracto flotando en el éter, es una persona de carne y hueso que caminó, amó, sufrió y venció. Cada vez que nos preguntamos, ¿qué es lo sabio?, en realidad debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Él no actuó por conveniencia ni por aplauso. Actuó por amor al Padre y a las almas. Unirnos a Cristo es conectarnos a la fuente de electricidad divina, separados de Él. Somos bombillas apagadas, intentando brillar con esfuerzo propio en Él. Nuestra vida se enciende con la luz de la eternidad y nuestras decisiones empiezan a tener el aroma del cielo. Yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, lo que parecía perdido se convierte en oportunidad de gloria. Tus heridas ya no gobiernan su gracia, gobierna tus errores, ya no dictan el futuro, su voz lo guía. Mira otra imagen bíblica, Cristo como roca, como dice 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Si edificas tu vida sobre cualquier otra base, opiniones del momento, emociones volátiles, éxito pasajero, todo se tambalea sobre él, todo permanece. La sabiduría que no descansa en Jesús acaba en arena. La sabiduría que brota de Jesús resiste la tormenta. Por eso, antes de decidir, usa este filtro santo. Esta opción refleja el carácter de Cristo. Se parece a su humildad, a su verdad, a su compasión, a su obediencia al Padre. Si la respuesta es sí, avanza con paz. Si es no, espera y vuelve a escuchar. Tal vez sientes que la teología es compleja, que no sabes por dónde empezar. Respira.
No necesitas dominar doctrinas para caminar con sabiduría, necesitas conocer a Jesús. Él simplifica todo, porque concentra todo en Colosenses, capítulo 2, versículo 3. Se afirma que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate, tesoros, no migajas. Cuando te sientas confundido, vuelve a contemplar su vida. Pregúntate cómo miraba Jesús a los débiles, cómo trataba el dinero, cómo respondía a la ofensa, cómo oraba al amanecer, cómo obedecía cuando dolía. Ahí está el mapa, practica el filtro, Cristo a diario, antes de una compra, de una conversación difícil, de decidir tu agenda. Pausa 30 segundos y ora a Jesús. ¿Qué harías tú aquí? ¿Qué te honra? Quédate en silencio y deja que una palabra suya reordene tus intenciones. A veces será una convicción clara, otra será una paz mansa que te empuja a lo correcto, o una inquietud que te invita a esperar. Obedece esa guía. Repite esta práctica hasta que se vuelva a tu ritmo. Te sorprenderá ver cómo decisiones pequeñas pasadas por este filtro producen frutos grandes de paz y de justicia. Número 7. Tesoros escondidos en Cristo. Hay un misterio glorioso en las palabras del apóstol Pablo, cuando dice en Colosenses capítulo 2, versículo 3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No dice que están expuestos, sino escondidos. Eso significa que la sabiduría de Dios no se encuentra corriendo distraído, sino buscándolo con intención, con amor, con perseverancia. No es una búsqueda de datos ni de teorías, es una exploración viva de su persona. Cada día con Cristo es una oportunidad para descubrir una gema nueva, una profundidad que antes no veías. Y aunque lleves años caminando con Él, su pozo nunca se agota. Cuanto más agua sacas, más agua brota. Buscar a Cristo es entrar en una cueva luminosa que parece oscura desde fuera. Es abrir tu corazón como quien toma una antorcha y desciende con el Espíritu Santo, guiando los pasos. Cada oración, cada lectura, cada silencio contigo mismo y con Él es un paso más hacia esos tesoros. Pero para hallarlos necesitas 3 cosas. Tiempo, hambre y humildad. Tiempo para detenerte y escuchar, hambre para seguir buscando. Aunque no sientas nada al principio, humildad para admitir que no lo sabes todo, que hay más de Dios de lo que tu mente puede abarcar. Déjame hablarte con ternura. No te desanimes. Si a veces te sientes poco profundo espiritualmente, la profundidad no es privilegio de unos pocos místicos, es promesa para todos los hijos de Dios. Lo único que necesitas es comenzar. Empieza hoy con 5 minutos de silencio. Cierra los ojos y di: Jesús, quiero conocerte más. Quédate ahí, no repitas mucho, no te esfuerces, solo quédate, eso ya es búsqueda. Y en ese silencio, el Espíritu empieza a remover tierra y piedra del alma para que aparezca el tesoro escondido. La sabiduría no se adquiere leyendo rápido, sino escuchando lento. Por eso te invito a practicar una forma sencilla de oración: la lectura orante o lectio divina. Toma Colosenses, capítulo 2, versículo 3. Léelo despacio, 3 veces, la primera vez solo para oírlo. La segunda para preguntar: Señor, ¿qué me quieres mostrar hoy en esta frase? La tercera para dejar que penetre el corazón. Luego guarda 2 minutos de silencio. No pienses, no analices, simplemente descansa en su presencia. Y al final, anota una pequeña acción que sientas que Él te pide. Hoy, tal vez perdonar a alguien, tal vez agradecer, tal vez detenerte antes de hablar. Eso es aplicar el tesoro descubierto con el tiempo. Notarás algo hermoso: cada pasaje de la Escritura se volverá un mapa, cada oración una puerta, cada circunstancia una enseñanza en medio de la confusión. La voz de Cristo te susurrará direcciones en la pérdida. Encontrarás consuelo inesperado. En los momentos donde no ves claridad, sentirás que su sabiduría te conduce suavemente, como un pastor que guía a sus ovejas junto a aguas de reposo. Porque los tesoros de Cristo no son solo ideas, son experiencias que calman el alma, que enderezan los caminos torcidos y llenan de sentido las temporadas vacías.
Y no olvides que la búsqueda es relacional, no académica. No es leer sobre Jesús, es encontrarte con Él. Hay una diferencia inmensa entre saber de alguien y conocerlo personalmente. Muchos saben de Cristo, pocos lo experimentan cada mañana. Cuando lees la palabra, no estudies a un personaje histórico. Escucha a un amigo que te habla al oído. Amados, el secreto de los tesoros escondidos es que están disponibles para todos, pero solo los hallan quienes están dispuestos a cavar. Muchos cristianos viven en la superficie conformándose con una religión de domingo, pero Dios nos llama a las profundidades allí donde el silencio se encuentra. Con su voz, cavar requiere esfuerzo, requiere apartar tiempo del entretenimiento para dárselo a la eternidad. Pero os aseguro que una sola pepita de oro de la sabiduría de Cristo vale más que toneladas de entretenimiento vacío, porque lo que encuentras en Él sana tu pasado y asegura tu futuro. No te conformes con menos, busca y hallarás, pues Él ama ser encontrado. Cuando oras, no hables al aire, conversa con quien te ama más que nadie cada momento de comunión con Él. Es un paso hacia esos tesoros escondidos. Tal vez te preguntes por qué Dios esconde sus tesoros en lugar de dejarlos a la vista. La respuesta es sencilla y profunda, porque los tesoros que se encuentran sin búsqueda no se valoran. Dios esconde sus joyas, no para que te pierdas, sino para que lo busques, porque en la búsqueda tu corazón se transforma. No es solo lo que encuentras, es en quien te conviertes. Mientras buscas, tu fe se afina, tu amor madura, tu discernimiento crece. La sabiduría divina no se entrega como una moneda, se revela en la relación. Hay días en los que te costará concentrarte, en los que el silencio parecerá vacío. Pero incluso esos momentos son parte de la búsqueda, porque Dios no siempre se manifiesta con emoción, sino con fidelidad. Si persistes, llegará el momento en que lo cotidiano se volverá revelación. Verás a Dios en el amanecer, en la conversación sencilla, en una lágrima que limpia, en una sonrisa que sana. Esos también son tesoros y están escondidos en el Cristo que vive en ti. Entonces, busca con esperanza, no con prisa, sino con deseo genuino. La sabiduría que transforma no se halla corriendo, se revela. A quienes se quedan, vuelve una y otra vez al pozo. Deja que el Espíritu Santo sea tu antorcha, tu guía, tu intérprete. Recoge las gemas que encuentres y compártelas con otros, porque cuando compartes lo que Cristo te muestra, el tesoro se multiplica. Número 8. La sabiduría de lo alto es pura. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 3, versículo 17, que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este versículo es un espejo, nos permite mirar si lo que llamamos sabiduría realmente viene de Dios o si es simplemente el reflejo de nuestro orgullo, de nuestro miedo o de nuestras emociones momentáneas. Porque no toda idea brillante viene del cielo, y no toda decisión lógica tiene la bendición de Dios. La verdadera sabiduría deja huellas, frutos, marcas visibles que confirman su origen divino. El primer marcador que menciona Santiago es la pureza. La sabiduría de Dios no se mezcla con segundas intenciones ni busca manipular a nadie, es limpia, porque nace de un corazón que se presenta ante Dios sin máscaras. Cuando decides algo desde la pureza, lo haces sin orgullo, sin deseo de demostrar nada, sin interés oculto, esa transparencia. Agrada al Señor, porque Él ve más allá de lo externo, examina las motivaciones del alma. Así que cuando tomes una decisión importante, pregúntate, ¿este deseo es puro? ¿O busco aprobación, control, venganza o reconocimiento? Si lo que planeas se sostiene en la luz, no temas, pero si necesita esconderse, no viene de Dios. Luego, la sabiduría del cielo es pacífica. No significa que evita todo conflicto, sino que busca la reconciliación. Es capaz de calmar tormentas en vez de provocarlas. La persona guiada por sabiduría divina no entra en discusiones para ganar,
sino para construir. En lugar de palabras duras, ofrece respuestas suaves, promueve unidad. No división. Donde hay sabiduría celestial, hay paz, porque la paz es el ambiente donde Dios habita. Si lo que estás pensando hacer genera ansiedad, contienda o rivalidad, detente. La sabiduría de lo alto trae sosiego, no caos. Recuerda que de una fuente no puede brotar agua dulce y amarga al mismo tiempo. Como dice también Santiago, si tu interior está agitado, espera hasta que el Espíritu aquiete las aguas. Antes de avanzar, el siguiente fruto es la amabilidad, que se traduce en un trato considerado hacia los demás. Ser sabio no es ser superior ni tener siempre la razón. La amabilidad de Dios se refleja en cómo escuchas, cómo corriges, cómo sirves. Una persona sabia no humilla, no menosprecia, no interrumpe, más bien invita, acompaña, alienta. Si tu sabiduría hiere, no es de Dios. La verdadera sabiduría edifica con ternura, como Jesús con los suyos. Recuerda cómo el Maestro corrigió con compasión a Pedro, cómo trató con dignidad a la mujer samaritana, cómo habló con paciencia a Tomás. Eso es sabiduría aplicada al corazón humano, la sabiduría de lo alto. También es benigna. Este atributo implica bondad activa. No solo tener buenas intenciones, sino hacer el bien, cuando tienes oportunidad. No se limita a evitar el mal, sino que busca ser un canal de bendición, una mente sabia. Siempre se pregunta, ¿qué bien puedo hacer aquí? Incluso en lo pequeño, incluso en silencio. La bondad que brota de la sabiduría es práctica, concreta, y deja huellas de amor donde pasa. Después Santiago menciona que esta sabiduría está llena de misericordia y de buenos frutos. Es imposible que alguien verdaderamente sabio sea cruel o indiferente. Cuando Dios derrama su sabiduría sobre ti, también te da sensibilidad por el sufrimiento ajeno. Te hace entender antes de juzgar, perdonar antes de condenar. Porque quien ha recibido gracia no puede negarla a otros. La sabiduría sin misericordia se convierte en arrogancia. Pero la sabiduría con compasión sana vidas, y los frutos buenos se notan relaciones restauradas, palabras que levantan actos que inspiran esperanza. Por último, esta sabiduría es sin hipocresía, es coherente, íntegra, honesta. Lo que dice vive. No aparenta santidad para ser admirada, ni usa la fe como disfraz. La persona sabia es la misma delante de Dios, de la familia y de los demás. No se acomoda al público ni cambia de rostro, según la conveniencia. Vive con autenticidad, porque su fuente está en Cristo. Y Cristo no cambia. Ahora bien, usar estos atributos como espejo no es para condenarte, sino para purificarte. Si al mirar descubres que te falta pureza, que a veces fomentas discusiones, que te cuesta perdonar o que has sido duro, no te castigues. Reconócelo ante Dios y pide que limpie la fuente. Él no te señalará con reproche, sino con amor sanador. Reflexionemos sobre la pureza de la sabiduría celestial. El mundo nos enseña una astucia que es mezcla de verdad y mentira, de interés propio y manipulación, pero Dios nos ofrece una sabiduría diáfana, como el cristal, sin dobleces ni sombras ocultas. Ser sabio a la manera de Dios es ser transparente, es tener una coherencia total entre lo que creemos, decimos y hacemos. Es la paz de no tener nada que ocultar y la libertad de no tener a nadie a quien impresionar más que a Dios. Cuando nuestra sabiduría es pura, nuestras relaciones sanan, porque ya no hay agendas ocultas. Solo el deseo genuino de bendecir y edificar conforme al corazón del Padre. Su espíritu es capaz de transformar la amargura en dulzura, el orgullo en mansedumbre, la dureza en compasión. Te propongo hacer un pequeño examen con él. Cada semana, busca un momento de silencio y repasa tu vida con esta lista de Santiago, capítulo 3. Versículo 17, pregunta: ¿fui puro en mis motivos? ¿Proveí paz o conflicto? ¿Traté con amabilidad? ¿Fui misericordioso? ¿O juzgué duramente? ¿Actué con sinceridad o fingí donde veas carencia? Pide perdón, donde veas fruto, da gracias. Este simple hábito mantiene tu alma alineada con la sabiduría. Número 9. Apartarse del mal es inteligencia.
Hay decisiones que parecen pequeñas, pero definen un destino. La Escritura lo dice con una claridad que corta el alma en Job, capítulo 28, versículo 28. Dios declara que el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal es inteligencia, no es represión, es lucidez espiritual. El pecado promete alivio rápido, pero cobra caro. Roba paz, debilita la voluntad, enturbia el discernimiento y rompe relaciones. La sabiduría te abre los ojos para ver la trampa antes de pisarla. La inteligencia espiritual no discute con el lazo, lo reconoce y cambia de rumbo. Déjame acompañarte en un camino sencillo de metanoia. El cambio profundo que propone el Evangelio. Ver, dolerse, decidir y volver. Primero ver. Mira a la luz de Cristo, donde el mal te está seduciendo. Una mentira sutil, un atajo deshonesto, un rencor que alimentas, una pantalla que te devora, una conversación que degrada. No mires con vergüenza. Paralizante. Míralo con verdad. El Espíritu Santo no exhibe para humillar. Revela para sanar cuando ves. La neblina se disipa y aparece el sendero, luego dolerse. No es autoflagelación. Es reconocer que esa elección hiere tu comunión con Dios y lastima a otros. Es decir, sin rodeos. Señor, pequé, elegí mi camino. Ese dolor, lejos de aplastarte, te humaniza. Te vuelve sensible a la voz de Dios y a la fragilidad ajena del corazón. Contrito brota. Una fuerza suave que no viene del ego, sino de la gracia. Tercero, decidir apartarse es verbo activo. La sabiduría no espera a sentirse fuerte. Toma medidas concretas. Apaga la serie que enciende pasiones que te destruyen. Silencia. La conversación que se volvió chisme bloquea el acceso a lo que te hace caer. Devuelve lo indebido. Pide perdón sin excusas. La inteligencia espiritual. Diseña microrenuncias, cotidianas, que sumadas te sacan del pantano. No eres débil por renunciar. Eres sabio por reconocer por dónde entra el veneno cuarto. Volver no basta decir no. Peco más, hay que volver a Cristo. El camino alternativo. Volver es llenar el hueco. Sustituyes la mentira con verdad, el impulso con oración, el ocio tóxico con servicio, la venganza con bendición. Si en la sección anterior dijimos que Cristo es nuestra sabiduría, aquí lo imitamos en lo concreto. ¿Qué harías tú? Jesús, en esta conversación, en esta compra, en este pensamiento, cuando vuelves a Él, la renuncia no se siente pérdida, se vuelve libertad. Tal vez dices, soy demasiado débil, escucha la gracia, no se horroriza de tu fragilidad. La habita aún el apóstol confesó su lucha en Romanos capítulo 7. El punto no es nunca caer, sino nunca quedarte. Pide ayuda al Espíritu Santo. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Y sé práctico. Busca a una persona de confianza y di en voz alta. Renuncio. Anómbralo. Ora por mí. Esta semana. La luz compartida desactiva la trampa del secreto. La sabiduría también sabe anticiparse. Observa los lugares, los horarios, las compañías donde más tropiezas, ajusta, rutas, cambia rutinas. Pon límites, no negocies con aquello que te roba la paz. Salmo, uno habla de dos caminos, uno como árbol junto a corrientes de agua, otro árido y sin fruto. Cada día eliges. No eliges una vez para siempre, eliges hoy y mañana otra vez. Esa constancia sostenida por la gracia forma carácter. Piensa en el mal como un lazo oculto. Como ora el Salmo 141, versículo 9. El necio camina directo porque se cree invencible. El sabio va alerta como quien camina de noche con una lámpara. Hermanos, la inteligencia espiritual es estratégica. No juega con el fuego. El mundo llama valiente al que se arriesga con el pecado. Pero Dios llama inteligente al que huye de él. Huir de la tentación. No es cobardía. Es la máxima valentía de quien valora su alma, más que un placer momentáneo. Apartarse del mal requiere una visión de largo alcance, es ver el anzuelo. Dentro de la carnada, es entender que el costo del pecado siempre es superior a lo que ofrece la santidad.
No es una lista de prohibiciones, es el diseño de seguridad de Dios para que nuestra vida no se estrelle contra las rocas de la destrucción. Vivir en santidad es vivir en la inteligencia suprema del Creador. Si el Espíritu te da una inquietud, no entres, no respondas, no abras, obedece. La obediencia a tiempo es inteligencia preventiva. Te ahorra cicatrices y te guarda la sensibilidad del corazón para alinear el alma. Vuelve a la regla sencilla que venimos trabajando. Pide sabiduría. Cada mañana, cuando llega la tentación, recuerda Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dios da abundantemente y sin reproche, di Señor. Ahora mismo, necesito tu fuerza y haz una pausa de 30 segundos antes de actuar. En ese leve silencio la voz de la carne pierde volumen y la de Cristo se hace nítida. Si después de la pausa aún dudas, elige lo que más se parece a Jesús. ¿Verdad? Mansedumbre, honradez, pureza, paz. Te invito a una práctica hoy mismo. Identifica un hábito concreto que el Señor te está señalando. No hagas una lista. Elige uno. Di en voz audible: Señor, renuncio a nómbralo. Aparto mis pasos de este camino, confío en tu poder para mantenerme lejos. Escríbelo y pon fecha. Pide a alguien que ore por ti. Mañana. Agradece cualquier pequeño avance. Si caes, levántate en el acto, confiesa, recibe perdón y vuelve a Cristo. La misericordia no es premio al que vence, es gasolina para el que lucha. Número 10. Entender el camino. La sabiduría no solo te enseña a distinguir el bien del mal, también te enseña a entender tu propio camino. El libro de Proverbios, en capítulo 14, versículo 8, dice que la sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los insensatos es engaño. Esa frase contiene una clave poderosa. El sabio no vive por impulso, vive con discernimiento, no actúa por emoción, sino por dirección, no corre porque todos corren, camina porque sabe hacia dónde va el necio. Reacciona el prudente, reflexiona. Vivimos en un mundo que premia la rapidez, pero la sabiduría divina trabaja en otro ritmo. Dios no te pide velocidad, te pide claridad. Hay decisiones que no se resuelven con prisa, sino con pausa. El prudente se detiene antes de actuar, ora antes de hablar, analiza antes de comprometerse. No porque dude, sino porque entiende que su vida no es un experimento. Cada paso cuenta por eso. La prudencia es como una brújula. No te muestra todo el mapa, pero sí la dirección correcta para el siguiente paso. Cuando la Escritura dice que el prudente entiende su camino, nos habla de reflexión, significa que no solo camina, sino que revisa su trayecto. Se pregunta: ¿a dónde me está llevando esta decisión? ¿Qué frutos están dando mis acciones? ¿Dónde he visto a Dios guiarme esta semana? Estas preguntas no te condenan, te corrigen con ternura. Dios no quiere que te culpes por lo que hiciste mal, quiere que aprendas de ello y avances con más sabiduría. La prudencia también implica control emocional. Muchos errores nacen de decisiones tomadas bajo presión, miedo o ira. El sabio siente esas emociones, pero no se deja dominar por ellas. Si el miedo grita, hazlo ya, la prudencia responde. Espera, ora, piensa. Si la ira dice, responde. Ahora la sabiduría dice, calla, respira. Perdona. Ser prudente no significa ser frío, sino tener dominio propio. El Espíritu Santo no suprime tus emociones, las ordena. Te enseña a sentir sin ser esclavo de lo que sientes. El prudente también planifica, pero no con ansiedad. Planifica con fe. No vive adivinando el futuro, sino discerniendo el siguiente paso. Ora antes de cada decisión. Consulta consejo sabio y acepta que Dios puede cambiar la ruta cuando quiera. Porque la prudencia no es solo pensar, es confiar. Recuerda el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La lámpara no ilumina toda la ruta, ilumina solo el siguiente metro. Así es la sabiduría de Dios. No te muestra todo, pero te da luz suficiente para hoy. Haz de la reflexión un hábito sagrado. Aparta
Un momento cada semana para hacer un examen de decisiones delante de Dios. Si puedes, hazlo cada domingo. Toma un papel y escribe con calma qué decisiones tomé esta semana, cuáles resultaron bien, agradece por ellas, cuáles no funcionaron, pide luz para entender por qué, dónde vi la mano de Dios guiándome. ¿Qué decisión importante enfrento la próxima semana? Ora por discernimiento. Ahora no te imaginas cuánta paz produce ese ejercicio. Te saca del piloto automático y te devuelve al centro, porque el enemigo muchas veces no te destruye con grandes pecados, sino con pequeñas distracciones. El prudente entiende eso, no se deja llevar por corrientes emocionales ni por la opinión de otros. Vive con propósito, no con reacción. La prudencia también te libra del autoengaño. El necio cree que siempre tiene la razón. El sabio reconoce cuando se equivoca. No se aferra a su orgullo, se deja corregir. Y aquí hay algo que pocos mencionan. La sabiduría no se demuestra por cuántas cosas sabes, sino por cuántas veces permites que Dios te redireccione. No hay vergüenza en ajustar el rumbo, hay humildad y madurez. Cada corrección divina es una señal de amor. Recuerda que la sabiduría práctica se ve en cómo gestionas lo cotidiano, en cómo hablas cuando estás cansado, en cómo respondes cuando te provocan, en cómo gastas tu tiempo, en cómo eliges tus amistades. La prudencia no es algo que se enseña en un aula. Se cultiva en la vida diaria, es una atención amorosa al paso de Dios en tus días. Tal vez hoy mires atrás y digas, he tomado tantas malas decisiones. No te castigues por eso. Dios puede usar incluso tus errores para enseñarte prudencia. Detengámonos en la belleza de la prudencia. En un mundo de reacciones instantáneas, el prudente es un revolucionario, porque se detiene a pensar. La pausa es el arma del sabio. En ese segundo de silencio, antes de responder o actuar, el Espíritu Santo tiene espacio para intervenir e entender nuestro camino. No significa saber el futuro, significa saber quién nos guía en el presente. Es caminar con la certeza de que nuestros pasos están ordenados por el Señor, y que incluso si tropezamos, su mano nos sostiene. La reflexión no es pérdida de tiempo, es ganancia de vida. Es alinear nuestra biografía con la voluntad de Dios. Hoy comienza un nuevo camino. Pídele al Señor que te ayude a entenderlo, a examinarlo con ojos limpios. Cada día que reflexionas, con Él creces en claridad. Cada pausa guiada por su Espíritu es una victoria contra el caos del mundo. Así que la próxima vez que estés ante una decisión, recuerda el sabio. No se lanza al mar sin brújula, toma el mapa de la palabra, la brújula del Espíritu, y consulta al capitán que conoce las aguas, porque quien navega con Dios nunca se pierde. Solo se dirige con fe. Número 11. Pedir lo correcto. Reafirmemos este punto crucial, la sabiduría del prudente. Como vimos, está en entender su camino, y para entenderlo, debemos saber pedir lo que realmente importa. Muchas veces pedimos cambios en las circunstancias, cuando deberíamos pedir cambios en nuestro carácter. Pedimos que se quite la prueba en lugar de pedir fuerza para superarla. La necedad es engaño, porque nos hace creer que el problema siempre está afuera, pero el sabio pide luz para ver lo que está adentro. Volver a la oración esencial es vital. Señor, no solo cambies mi entorno, cambia mi corazón. Esta conexión entre la prudencia y la petición nos lleva directamente a un ejemplo bíblico. Supremo, número 12. Corazón entendido como Salomón. Imagina a un joven que acaba de recibir una responsabilidad demasiado grande para sus fuerzas. Ese joven es Salomón. En una noche de encuentro sagrado, Dios le dice, pide lo que quieras. Podía haber pedido larga vida, riquezas, victoria sobre enemigos, pero su corazón, consciente de su pequeñez, respondió con humildad. Da a tu siervo un corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Y la Escritura añade que esta petición agradó al Señor, al punto que Dios no solo le dio sabiduría incomparable, sino también lo que no había pedido, honra y abundancia.
como narra Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 11 al 13. Detente aquí porque la petición de Salomón tocó tan profundamente el corazón de Dios, porque no estaba centrada en su ego, sino en su misión. No pidió para ser alguien, pidió para servir mejor. Reconoció su incapacidad. Soy como un niño, no sé cómo entrar ni salir. Confiesa en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Ese reconocimiento no es debilidad. Es la puerta de entrada a la sabiduría del cielo. Cuando admites, Señor, no sé, enséñame el Padre. Abre tesoros que permanecen cerrados a los autosuficientes. Mira cómo esto encaja con tu vida. Hoy tal vez eres abuelo que acompaña a una nueva generación, padre o madre, que guía a adolescentes, cuidador que atiende a un enfermo líder en tu barrio, mentor de un pequeño equipo, o simplemente un amigo al que todos buscan cuando necesitan consejo. Tu rol quizá no saldrá en titulares, pero es sagrado a los ojos de Dios. Liderazgo en el reino no es plataforma, es mayordomía. Salomón entendió que la autoridad es servicio, por eso pidió corazón entendido. Proverbios lo ilustra con una imagen justa, balanzas y pesas. Justas son del Señor. En Proverbios capítulo 16, versículo 11. Un corazón entendido es una balanza que pesa sin favoritismos, sin prejuicios, sin prisas. Con el peso exacto de la verdad y la misericordia déjame hablarte con ternura y claridad. No necesitas una mente enciclopédica para guiar a los tuyos. Necesitas un corazón que oye. Eso es literalmente lo que pidió Salomón. Un corazón que escucha a Dios y a las personas. El corazón entendido discierne lo invisible, percibe intenciones, detecta trampas del orgullo, distingue entre impulso y dirección del espíritu. Mira a un nieto inquieto y reconoce hambre de afirmación. Mira a un vecino grosero y detecta dolor no resuelto. Mira una oportunidad económica brillante y pregunta si hay justicia detrás. Ese corazón no actúa por impulsos. Consulta al Rey Dios. Honra este tipo de peticiones porque reflejan su carácter. Cuando lo que pides no es para inflarte, sino para amar mejor, el cielo se complace. Y como con Salomón, el Padre suele añadir cosas que no pediste. Puertas que se abren, provisión oportuna, favor inmerecido. Pero no confundas el orden. El regalo principal es la sabiduría, para discernir lo bueno del mal, lo urgente de lo importante, lo que edifica, de lo que distrae todo lo demás, es añadidura. ¿Cómo se ve esto en la práctica? El abuelo sabio ora antes de aconsejar y pregunta, más de lo que habla pesa palabras. Amados, el servicio es el crisol donde se prueba la verdadera sabiduría. No sirve de mucho saber teología si no sabemos lavar los pies de nuestros hermanos. Un corazón entendido es un corazón que se ha vaciado de sí mismo para llenarse de la compasión de Dios. Es mirar al otro no como un estorbo o un medio, sino como una imagen de Dios que merece ser tratada con la dignidad del cielo. Pedir sabiduría para servir es la oración más noble, porque imita a Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. Que nuestro anhelo sea tener ese corazón sensible que late al ritmo del Padre, para bendecir a los que nos rodean, firmeza y ternura. El cuidador pide discernimiento para diferenciar capricho de necesidad en su paciente, y fuerzas para amar cuando nadie lo ve. El líder comunitario busca justicia sin vender su conciencia, escuchando a los débiles antes que a los poderosos. Todos ellos viven la oración de Salomón en su propio contexto diario. Si ahora mismo te sientes abrumado por tus responsabilidades, no te avergüences. Ese peso puede volverse altar. Hoy puedes pedir lo mismo, Señor. Dame corazón entendido. Dios no desprecia esa súplica, se deleita en responderla. Recuerda que en Efesios capítulo 1, versículo 17, Pablo ora para que recibamos espíritu de sabiduría y revelación, es decir, el mismo Espíritu Santo es quien hace que tu corazón escuche. Vea, distinga, no es mérito, es gracia. Quiero guiarte a una oración sencilla, tu oración acertada para este tiempo. Repite desde lo secreto poniendo nombres y rostros concretos.
Señor, soy tu siervo, y hoy te presento mi rol. Abuelo, madre, cuidador, maestro, líder, amigo. Reconozco que no sé cómo entrar ni salir. Me falta sabiduría para discernir. Te pido corazón entendido para distinguir entre el bien y el mal, para escuchar tu voz y servir con justicia. Adi el nombre de la persona o grupo. No busco mi gloria, busco honrarte en cada decisión. Endereza mis motivaciones, equilibra mi balanza, purifica mis intenciones. Dame un oído atento, una lengua mansa y unas manos dispuestas en el nombre de Jesús. Amén. Número 13. Pruebas como maestras. Hay dolores que la mente no puede explicar, pero que el alma puede transformar cuando los entrega a Dios. Santiago lo dijo con una claridad que desarma. Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso está en Santiago capítulo 1. Versículos del 2 al 4. Es una verdad que no se comprende con la razón, sino con el tiempo. Dios no causa el mal, pero sí lo redime. Él toma el fuego que te quema y lo convierte en horno que purifica cuando pierdes a alguien, cuando tu salud se debilita, cuando la soledad parece una habitación sin salida. Lo último que sientes es gozo, no lo fuerces. Dios no te pide que finjas estar bien. Él te invita a traer tu dolor a su presencia tal como es. Llora. Si lo necesitas, tus lágrimas no son desperdicio. El Salmo 56, versículo 8 dice que Dios las recoge en su odre. Las cuenta una por una. El sufrimiento no es un castigo. Es una escuela donde la sabiduría se enseña de rodillas. Job lo entendió. Perdió todo, familia, salud, bienes, amigos. Y en medio del silencio más largo, cuando no quedaban respuestas, encontró la frase que define la sabiduría espiritual. El temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal es inteligencia. Job, capítulo 28, versículo 28. Job descubrió que en el fuego Dios no explica, pero se revela, y cuando Dios se revela, la herida se convierte en altar. No minimices tu dolor con frases vacías como todo pasa, lo que sana. No es el tiempo. Es la entrega cuando llevas tu pérdida. A Dios algo misterioso sucede, la pena se vuelve oración, la soledad se convierte en conversación. Dios se sienta a tu lado y te enseña a mirar con otros ojos. Lo que parecía ruina se vuelve raíz. Así lo muestra también el profeta Isaías cuando dice que Dios da hermosura en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. En Isaías, capítulo 61, versículo 3, Él no borra el pasado, lo transforma en testimonio. Cada prueba tiene una lección que no podrías haber aprendido en la comodidad. La paciencia que hoy sientes que te cuesta tanto, mañana será tu fortaleza. La dependencia que hoy te humilla, mañana será tu fuente de fe. La compasión que hoy nace de tus lágrimas, mañana será bálsamo para otros. Así lo vivió José. Sus hermanos lo traicionaron. Fue vendido como esclavo, injustamente encarcelado. Pero años después, pudo decirles: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En Génesis, capítulo 50, versículo 20. El sufrimiento en manos de Dios se vuelve herramienta de madurez. Y mira también a Pablo, en Filipenses, capítulo 3, versículo 10, dice que su anhelo era conocer a Cristo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. No lo decía por masoquismo, sino porque entendía que en el dolor compartido con Cristo se revela una intimidad que nada más puede producir. Pablo, encadenado, escribió las cartas más libres de la historia, porque la sabiduría no siempre está en escapar del fuego, sino en aprender a brillar dentro de él. Tal vez en este momento sientes que Dios está en silencio, que tus oraciones rebotan en el techo. Pero déjame recordarte, el orfebre nunca aparta la vista del oro. Mientras está en el horno, espera el momento exacto en que el metal refleja su rostro, y recién entonces apaga el fuego. Así hace Dios contigo, no te ha olvidado. Está refinando tu carácter,
hasta que su imagen se vea en ti. La sabiduría en el sufrimiento se construye paso a paso. Primero nombras tu pérdida. Sé específico delante de Dios. Escuchad bien, el dolor tiene la extraña capacidad de hacernos reales cuando todo va bien. Es fácil llevar máscaras. Pero en la prueba, las máscaras se caen y quedamos desnudos ante Dios. Ese es el momento sagrado de la transformación. La prueba quema la escoria de nuestra autosuficiencia y nos deja con el oro puro de la fe. No temas al horno, pues el orfebre está contigo. No temas al valle de sombra, pues su vara y su cayado te infunden aliento. La sabiduría aprendida en el dolor es profunda, inamovible y eterna. Es la marca de los que han luchado con Dios y han salido cojeando, pero bendecidos. Dile: he perdido a mi esposo, mi salud, mi energía, mis fuerzas, no temas. Nombrarlo. Lo que no se nombra domina. Luego lamentas con Dios, no es falta de fe. Llorar es fe. Genuina, derramar el alma en su presencia. Dile: Señor, esto duele. No entiendo, pero no me aparto de ti. Esa sinceridad abre las compuertas del consuelo. Finalmente recibe su enseñanza. Lee de nuevo Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4 y pregunta: Señor, ¿qué quieres formar en mí con esto? Tal vez te quiere enseñar a soltar el control, a confiar en su tiempo, a valorar la eternidad, más que las respuestas rápidas. Cuando pases por esta práctica sencilla, no busques sensaciones, busca presencia. La sabiduría crece silenciosamente como semilla bajo tierra. No la ves germinar, pero un día sentirás que algo cambió dentro de ti. Paz. Donde había ansiedad, serenidad. Donde había enojo, fe. Donde había solo preguntas. Tu historia no termina en el dolor. Dios está escribiendo los capítulos más profundos de tu testimonio. Mientras crees que todo está detenido, no hay lágrima desperdiciada, no hay noche eterna. Todo lo que vives puede volverse sabiduría si lo colocas en las manos del Padre. Él transforma el fuego en luz, la herida en lección, la pérdida en legado. Y cuando te mires al espejo del alma y veas paz donde antes hubo rabia, sabrás que la prueba no te destruyó, te enseñó. Número 14. Soltar el control. Jesús no te pide que resuelvas todo, te invita a venir a Él. En Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30 dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera. Mi carga. Qué profunda sabiduría hay en esas palabras. El mundo te empuja a producir, a demostrar, a hacer. Pero Jesús te invita a detenerte, a soltar el control, a descansar. No en la ociosidad, sino en la confianza. La verdadera sabiduría no solo se muestra en saber qué hacer, sino también en saber cuándo detenerse. El sabio entiende que el alma necesita un sabbat, un espacio de silencio, donde no hace sino que simplemente es, donde no busca resultados, sino presencia, donde no se mide por productividad, sino por comunión. El descanso en Dios no es una pérdida de tiempo, es una inversión. En eternidad, muchos hijos de Dios viven agotados. No porque trabajen demasiado, sino porque cargan cosas que no les corresponden. La ansiedad de sostener el mundo, de controlar resultados, de arreglarlo todo. Y Dios en su ternura te dice: hoy no es tu tarea sostener el universo, ya lo estoy sosteniendo yo. Cuando intentas ocupar el lugar de Dios, terminas cargando un peso imposible. Pero cuando sueltas, Él toma el control. La sabiduría comienza cuando reconoces tus límites y confías en su poder. Hay una diferencia entre responsabilidad y carga. La responsabilidad es obedecer lo que Dios te pide. Hoy, la carga es intentar hacer lo que solo Dios puede. Jesús no te invita a un cansancio espiritual disfrazado de servicio, sino a un ritmo de gracia. Mi yugo es fácil. Dice, el yugo representa unión y dirección al caminar junto a Cristo. No arrastras solo el peso,
lo compartes con Él, cuando aprendes a descansar en su paso. Su ritmo te libera de la prisa y del miedo. Y es que muchos, sobre todo quienes ya pasaron los años más activos, sienten que si no hacen algo visible, ya no son útiles. Pero déjame decirte esto, con la suavidad de la verdad, tu valor no está en lo que haces, sino en quién eres para Dios. Eres su hijo, su hija amada. Él te amó antes de que produjeras algo y te ama igual. Ahora, aunque solo puedas orar desde tu silla o mirar el cielo desde tu ventana, Dios no mide tu vida por logros, sino por entrega. No busca tu eficiencia, busca tu comunión. Piénsalo como la tierra, en barbecho, esa que descansa un año. Sin sembrar, no está muerta. Está restaurándose, recuperando minerales, preparándose para un nuevo fruto. Así es el alma que aprende a descansar. No está inactiva, está siendo renovada. El descanso sabio no es pasividad, es confianza activa. Es decir, Señor, dejo de hacer para recordarme que tú eres el que hace. Te invito a practicar lo que llamo un microsabat. No necesitas un retiro largo, solo 15 minutos de silencio con Dios. Cada día, apaga el celular, cierra los ojos, respira profundo y di: Señor Jesús, vengo a ti, suelto mis cargas. Descanso en tu amor, no pidas nada, no repases preocupaciones. Solo quédate allí quieto, dejando que su presencia te envuelva. Si la mente se dispersa, vuelve a esa frase: estoy en ti, Señor. 10 minutos así pueden sanar más que muchas horas de preocupación. En ese silencio, el Espíritu Santo te recordará cosas que habías olvidado, que la vida no depende de tu esfuerzo, que la gracia no se gana, que el amor de Dios no caduca. Aprenderás que descansar también es obedecer. Que hay más sabiduría en cerrar los ojos y respirar en paz que en 1000 pensamientos ansiosos, tratando de resolver lo que no te toca si te sientes inútil, jubilado, enfermo o apartado. Escucha esta verdad. El reino de Dios no se edifica solo con manos activas, sino también con corazones que adoran muchos de los milagros más grandes. Nacen del descanso de alguien que decidió confiar en medio del silencio. Recuerda a María sentada a los pies de Jesús, mientras Marta se agitaba. Él no reprendió el trabajo, pero sí la ansiedad. Le dijo: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A veces, la buena parte es detenerte y escuchar el descanso sabio. También es un acto de fe cuando duermes, el mundo sigue girando. Eso te enseña que no todo depende de ti. Asimismo, cuando decides descansar el alma, Dios sigue obrando. No dejes que la culpa te robe la paz. No creas que descansar es perder tiempo en los brazos de Cristo. Cada respiro es oración. Cada pausa es acto de confianza. Hoy Jesús te dice: ven no a hacer, sino a descansar. Ven con tus cargas, tus temores, tu sensación de no ser suficiente. Déjalas a sus pies, Él no te juzga por cansarte, te invita a sanar. Respira hondo y dile: Señor, confío en ti. Y mientras el mundo corre, quédate en su presencia allí. En ese silencio sagrado, descubrirás que la verdadera sabiduría no es lograr más, sino confiar. Más número 15. Discernir en el cuerpo. No fuiste diseñado para caminar solo. La sabiduría cristiana tiene forma de familia, cuerpo de Cristo. Manos que oran juntas, oídos que escuchan, corazones que disciernen en unidad. Por eso Proverbios, capítulo 11, versículo 14, afirma que en la multitud de consejeros hay seguridad. No es un eslogan, es un llamado a salir del aislamiento espiritual. Cuando decides en solitario, es fácil justificar lo que ya querías. Pero cuando abres tu vida a creyentes maduros, Dios usa sus voces para protegerte del autoengaño y para confirmarte el rumbo. Te lo digo con cariño. No es debilidad. Pedir ayuda es humildad inteligente. Mira el modelo bíblico en Hechos, capítulo 15, versículo 28. Ante un problema complejo, la iglesia no improvisó ni siguió un capricho. Apóstoles y ancianos se reunieron, escucharon testimonios, revisaron la escritura, oraron y esperaron hasta poder decir:
Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esa frase es oro puro para tu vida diaria. No es me pareció a mí, ni siquiera nos pareció a nosotros. A secas. Es al Espíritu y a nosotros discernimiento comunitario. Significa someter mi percepción al soplo del Espíritu y a la sabiduría del cuerpo. Así se decide en el reino. Tal vez piensas, no quiero ser carga para otros, con mis problemas. Déjame abrazarte con esta verdad. Gálatas capítulo 6, versículo 2, nos manda llevar las cargas los unos de los otros. Tu vulnerabilidad no estorba. Edifica y si te da temor abrir tu corazón a cualquiera. Recuerda, no toda opinión pesa igual. Pide al Señor que te muestre 2 o 3 consejeros piadosos, personas que conocen la palabra, que oran contigo, que aman más a Cristo que a su propia razón. Ese pequeño círculo es como el cordón de 3 dobleces de Eclesiastés. Capítulo 4, versículo 12. No se rompe fácilmente, como luce en la práctica. Imagina que enfrentas una decisión médica delicada, una transición laboral o un asunto familiar sensible. En lugar de decidir bajo presión o de quedarte rumiando, pensamientos convoca a tu pequeño círculo. Comparte el dilema con transparencia, sin adornos ni excusas. Pídeles que oren independientemente por 2 o 3 días. Pide también que cada uno busque una impresión del Espíritu y una luz de la Escritura. Luego reúnanse en casa, en la iglesia o por videollamada y escuchen con respeto santo. Esto percibí en oración, este pasaje resonó, esta inquietud. No me da paz, no se apuren a votar. Busquen la paz colectiva, si hay un sí y un no fuerte, no fuercen el resultado. Esperen el Dios que te ama, también sabe hablar, claro a su pueblo. Te sorprenderá lo que el Señor hace cuando renuncias al orgullo de tener la razón. A veces, la comunidad te confirmará lo que ya sentías y te dará valentía para obedecer otras, te mostrará un sesgo que no veías. Miedo disfrazado de prudencia. Vanidad con ropa de oportunidad. Cansancio confundido con señal. Hermanos, nunca subestimemos el poder de la unidad. El Espíritu Santo se mueve de manera especial cuando los hermanos habitan juntos en armonía. A veces Dios pone la pieza del rompecabezas que te falta en la mano de tu hermano para que tengas que acercarte a él para completar la imagen. Esto destruye nuestro orgullo individualista y nos teje como un cuerpo fuerte y unido la sabiduría compartida. Es sabiduría multiplicada. No camines solo en la niebla cuando Dios te ha dado compañeros de viaje para alumbrar el camino. Y no pocas veces la sabiduría vendrá en la forma más sencilla. Esperemos un poco, da un paso pequeño, pide otra opinión médica. Repara esa relación antes de avanzar. Cristo gobierna a su cuerpo con la misma ternura con la que te guía a ti si te cuesta abrirte porque te sientes menos espiritual. Recuerda, 1 Corintios, capítulo 12. No todos somos ojo, mano o pie, pero todos somos necesarios. Tu historia aporta un ángulo que nadie más tiene tu dolor redimido. Ilumina zonas donde otros tropiezan y la sabiduría que Dios depositó en la abuela de oración en el pastor, que oye sin juzgar en la hermana que conoce la palabra, se vuelve un mapa compartido. En comunidad, las piezas dispersas forman un rostro, el de Cristo, nuestra sabiduría. Tal vez hoy te avergüenza pedir consejo porque erraste antes. Te aseguro esto. El amor perfecto echa fuera el temor si confiesas tu necesidad. El Señor te levanta si te duele. No aportar mucho, escucha tu presencia orante. Es un regalo cuando la iglesia discierne contigo. El Espíritu edifica a todos. Y cuando la iglesia se equivoca y corrige, porque a veces pasa también aprende y madura. La comunidad no es perfecta, pero es el lugar que Jesús eligió para hacernos sabios juntos. Haz una prueba esta semana. Elige una decisión real, no trivial. Invita a tu círculo a un tiempo breve de discernimiento. Antes de hablar, ora en Espíritu Santo. Danos espíritu de sabiduría y revelación. Queremos conocer tu voluntad. Lean juntos un salmo y un pasaje que les guíe. Guarden un minuto de silencio. Luego compartan impresiones sin competir. Cierren.
agradeciendo y pidiendo confirmación en los próximos días. Esperen la misma señal que esperó la iglesia primitiva: paz en el espíritu y consonancia entre ustedes. Si llega, avancen confiados. Si no, esperen un poco más. La prisa rara vez viene de Dios. Hemos recorrido un camino profundo juntos, desde el temor reverencial de Jehová hasta el descanso en Cristo, desde la oración humilde hasta el discernimiento en comunidad. Ahora quiero dejarte 3 verdades esenciales que sostendrán tu caminar. Primero, todo comienza con humildad ante Dios. El temor de Jehová no es miedo paralizante, sino reconocer quién es Él y cuánto lo necesitas. Ese es el cimiento inquebrantable. Segundo, Dios da sabiduría a quien la pide. No es un premio para los perfectos, ni un privilegio para unos pocos. Es un regalo para corazones sinceros. Pide hoy, pide mañana. Pide siempre. Tercero, la sabiduría se comprueba en tus frutos: paz interior, relaciones restauradas, decisiones justas, descanso confiado. Si ves estos frutos en tu vida, la sabiduría de Dios está obrando en ti. Recuerda esto: la sabiduría no es tener todas las respuestas, es conocer a aquel que las tiene y confiar en que Él te guía paso a paso. Si esta reflexión tocó tu alma, por favor, suscríbete al canal, activa las notificaciones y escribe amén en los comentarios. Tu fe es nuestra fortaleza. No olvides entrar a uno de los 2 videos de sugerencia que aparecen en pantalla para seguir creciendo en tu fe. Suscríbete y comenta amén, para bendecir a otros con tu testimonio.